El hombre moderno es sin duda el más débil de la historia, y la solución es bastante más sencilla de lo que te dicen. Solo hay que mirar al pasado y ver el día a día, los trabajos, las situaciones que vivían nuestros antepasados y darnos cuenta de que nosotros ni de broma tenemos la fortaleza, tenemos la voluntad para superar esas situaciones, para superar esos trabajos y para superar esas adversidades. La solución no es complicada, es simplemente la incomodidad. Creo que la clave de la debilidad, de la mentalidad frágil, de lo mucho que nos cuesta esforzarnos a día de hoy es simplemente que no nos han enseñado a ponernos en situaciones incómodas. Desde niños se nos sobreprotege, se nos evitan las situaciones de conflicto, se nos enseña muchas veces que no es necesario esforzarse para conseguir cosas. Yo recuerdo que de pequeño jugaba al fútbol y cuando íbamos a torneos y tal, dan premio, por supuesto, para el que quedara primero, las medallas típicas de plata para el segundo, y daban a los demás un premio de consolación. Es decir, te daban un premio por haber perdido, un premio simplemente por participar. Eso lo único que enseña al niño es que va a conseguir cosas en su vida sin realmente tener que esforzarse, sin realmente tener que ser competitivo, sin realmente tener que dar el callo y ser mejor que los demás. Eso, pues después, no nos va a preparar para cuando seamos mayores tener situaciones en las que tengamos que comprarnos una casa, en la que tengamos que trabajar para acumular patrimonio, para invertir y realmente crearnos una vida más abundante, porque las cosas en el mundo real, en el mundo adulto, cuestan muchísimo trabajo. Y desde niños no se nos enseña esa mentalidad, no se nos pone en situaciones incómodas, se nos intenta evitar la frustración, incluso en situaciones de acoso escolar. Obviamente que entre 10 personas le peguen a un niño pues está mal, que le roben pues está mal, que estén con constantes amenazas está mal, pero hoy en día se le llama acoso a todo, se le llama acoso a que alguien se ríe de ti, a que alguien puntualmente te insulte, a que alguien te diga X cosa. Lo normal era, alguien te ha insultado, alguien te ha faltado el respeto, defiéndete, imponte. No necesariamente mediante la violencia, pero sí mediante tu personalidad. Y hoy en día, si un niño viene con ese tipo de cosas a casa, de que se han reído de él, lo que hacen es solo protegerlo, decirle que es una víctima, que es un acosado, y no se le enseña a defenderse y a valerse por sí mismo ante esas adversidades. Y en la vida van a aparecer esas adversidades en muchísimas ocasiones. Vamos a tener muchísimos momentos en los que en nuestro trabajo tengamos un mal compañero que se ríe de nosotros o que nos quiera fastidiar, tengamos gente que se burle de nosotros, que se ría, tengamos que imponer nuestras ideas ante gente que nos critique, y si no construimos esa personalidad desde niños nos va a costar el doble o el triple hacerlo de adultos. Por lo tanto, creo que esa es la clave de toda la debilidad que existe de hoy, que no se nos pone en situaciones incómodas, sobre todo cuando somos personas en formación, que es la infancia y la adolescencia. Somos adultos en formación, estamos preparándonos para afrontar el mundo adulto. Igual que crecemos y nos preparamos físicamente, también nos tenemos que preparar mentalmente. Y creo que hoy en día la preparación que se nos da es prácticamente nula. Y por eso vemos que a los adultos, y no hablo solo de jóvenes de entre 18 o 30 años, también hablo de gente de 40, 50, porque vemos constantemente situaciones incluso de soledad, porque la gente no se atreve a lidiar con las adversidades, los conflictos, las discusiones que pueden salir cuando convives con otras personas, por eso se separan muchísimos matrimonios y por eso la gente cada vez se aísla más. Vemos situaciones de queja, de constante victimización, de querer depender, ¿no?, incluso del Estado. Yo creo que el auge de la mentalidad socialista y estatista que vivimos en los últimos 20, 30 años, 40, viene de eso, de la debilidad, de al no saber valerme por mí mismo necesito un Estado paternalista que me ayude, porque en la niñez esa imagen paternalista, esa protección me la daban mis padres, pues en la adultez, como no he desarrollado las herramientas para valerme por mí mismo, necesito otro padre que me ayude, y en ese caso sería el Estado. Y entre la separación, la debilidad, la falta de trabajo, la falta de capacidad de esfuerzo, la no toleración de la frustración, pues construimos una sociedad muy débil. La clave, si eres una persona que quiere cambiar esto, es simplemente ponerte en situaciones incómodas. Al final, todo lo que sea grande, todo lo que sea un logro va a llegar con situaciones incómodas. Porque si fuera fácil de hacerlo, no tendría ningún valor, lo haría todo el mundo. Si algo fuese fácil de hacer, no vale para nada. Eso puede conseguirlo cualquiera. Por eso tener un buen físico está valorado porque muy poca gente lo tiene. ¿Por qué muy poca gente lo tiene? Porque es difícil. Si fuese fácil lo tendría todo el mundo. Ese tipo de cosas cuestan esfuerzo. Cuesta esfuerzo crecer tus finanzas, crecer tu patrimonio. Cuesta esfuerzo llevar una familia adelante. Cuesta esfuerzo, lo que digo, tener un buen físico. Cuesta esfuerzo culturizarte y ser inteligente, tener conocimientos en distintos ámbitos. Todas esas cosas cuestan mucho esfuerzo y de ahí llega su valor. Si no toleras el esfuerzo, no vas a ser grande nunca. Por lo tanto, tienes que empezar a ponerte en situaciones incómodas. Y yo siempre digo que esto tiene que ir de poco a poco. Si eres una persona que no es capaz
ponerte a estudiar o ponerte a trabajar durante horas, pues simplemente empieza poco a poco. No intentes de un día para otro hacer una rutina de me voy a levantar a las 7 o a las 6, voy a estudiar, después voy a trabajar, después a entrenar, después voy a estudiar otra vez, después tengo que leer el libro, después tal, hasta que llegue la hora de irse a dormir, porque al final no tienes la tolerancia a ese sufrimiento, a ese esfuerzo. Esto tiene que ir construyéndose poco a poco. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Me gusta mucho poner ejemplos del gimnasio porque creo que es una gran metáfora de la vida en sí. Tú llegas y empiezas a hacer, por ejemplo, press de banca y empezarás con 40-50 kilos. No vas a llegar el primer día y mover a 100 o 120 porque tu objetivo es ser fuerte. Vas a empezar poco a poco, cada vez vas a ir entrenando más, vas a ir subiendo de a poco. Entonces con esto es lo mismo. Si tú no haces nada, que tu primer reto sea, mañana voy a ponerme en una situación incómoda. Mañana voy a ir o al gimnasio si no vas, o correr si no vas, y voy a hacerlo durante una hora, hora y media. Voy a hacerlo. Y después, en el día, olvídate de la incomodidad. Simplemente cumple con las tareas que sueles cumplir y ya está. Cuando adquieras ese hábito y realmente no suponga ya un gran esfuerzo para ti, esa incomodidad, empieza a meter incomodidades nuevas. Pues voy a estudiar 1 hora, 2 horas por la mañana, o trabajar, o lo que sea, y ve sumando. Cuando vayas agarrando el hábito de hacer algo nuevo, ve sumando cosas. Cuando veas que ya la toleras, que ya eres capaz de hacerlo sin realmente un gran esfuerzo, pues ve sumando cosas. Y esa es la clave para construir una gran disciplina y para realmente hacerte fuerte, porque así lo que vas a estar construyendo es mucha tolerancia al esfuerzo, mucha tolerancia a la frustración, si te das cuenta, que es lo que tenías que haber hecho de niño, de a poco irte poniendo situaciones más difíciles en la vida para ir creciendo. Pero como nuestros padres no nos enseñaron eso, en muchos casos, pues tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Y sí, la verdad no voy a mentir, es bastante más difícil hacerlo ya en la adultez. Yo creo realmente que es fundamental que los niños empiecen a trabajar de jóvenes, y con esto no me refiero porque hoy en día se caricaturiza todo, ¿no? Y se intenta ridiculizar los argumentos para supuestamente desacreditarlos, porque yo no me refiero a que los niños vayan 12 horas a trabajar en la mina, pero los niños tienen que aprender a trabajar, tienen que aprender que las cosas cuestan esfuerzo. Si hay que arreglar algo en casa, tienen que prestar ayuda. Si hay que lavar los platos, tienen que prestar ayuda. Si hay que poner la mesa, tienen que prestar ayuda. Y de poco a poco van aprendiendo nuevas tareas, a limpiar sus habitaciones, a ir trabajando en casa. Y poco a poco, pues cada vez será más hasta llegar a un entorno laboral. Pero como generalmente hoy nos enseña, y si conozco muchos chavales que a los 18, a los 19, a los 20, sus padres todavía le preparan el desayuno, pues no vas a llegar a nada de esa manera, tío. Realmente no tiene ningún valor lo que haces, no eres capaz de esforzarte, sigues dependiendo de tus padres para todo. Entonces, no eres realmente una persona fuerte y vas a ser débil toda la vida, y cuando no tengas a tus padres, pues necesitarás otro paternalismo, como he dicho antes. Así que nada, creo que la clave de la debilidad que vivimos a día de hoy es esa, ¿no? Que la gente no es capaz de tolerar la frustración, la gente no es capaz de ponerse en situaciones incómodas. Y el trabajo es una situación incómoda, el esfuerzo es una situación incómoda, el entrenamiento es una situación incómoda, la lectura y el estudio es una situación incómoda. Todo eso son situaciones que a nuestro cerebro no le gustan, porque nuestro cerebro está preparado para vivir en un entorno salvaje en el que necesita pues ahorrar el máximo de energías posibles para poder sobrevivir, pero el mundo de hoy en día no se mueve así, por lo tanto, mediante nuestra voluntad y mediante nuestra racionalidad tenemos que impulsarnos a hacer estas cosas. Así que nada, y realmente creo que cuando te mejoras a ti mismo y empiezas a ser más fuerte en estas aristas, en estas facetas, es cuando realmente te sientes más feliz y más seguro, porque al final el ser humano tiene una de las claves para sentirse seguro y para sentirse importante en la sociedad es el estatus. Eso es algo instintivo nuestro, ¿no? Al final, si tienes menos estatus, más posibilidades de que te falten el respeto, de que no te tomen en serio, de que tengas conflictos. Si tienes mucho estatus, pues mucha más probabilidad de que te tomen en serio, vas a ser más líder, vas a tener más capacidad de decisión, van a tomarte más en cuenta, no vas a tener tantos conflictos, pues por eso básicamente es importante el estatus. Y todas estas cosas, el esfuerzo, la progresión, pues nos irán dando estatus. Así que nada, esa es la clave realmente de la debilidad que hoy en día vivimos en Occidente. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y nos vemos en la próxima.